En la sociedad actual, el uso de las tecnologías lingüísticas está muy extendido en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pocas personas han oído hablar de lingüística computacional, y eso que es un ámbito de investigación en pleno apogeo. Grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, cuentan con lingüistas en sus equipos interdisciplinares. Pero la tarea del lingüista no es diseñar algoritmos, sino aportar evaluaciones críticas de los modelos de lenguaje extraídos automáticamente. Every language, whichever language you may be writing in, has its own systematic grammar, a grammar in its own right. Now, if you've ever used such grammar coaching systems, you may have noticed that they need to improve their linguistic competence, linguistic knowledge, in order to be more precise, give you better suggestions, and give you meaningful feedback, which can help you actually learn and internalize the foreign grammar. Los diccionarios electrónicos aglutinan toda la información contenida en un diccionario en papel para devolverla al usuario de un modo instantáneo y accesible. Incorporan material multimedia, lo que les hace herramientas más polivalentes y que se puedan utilizar en un mayor número de ámbitos. Su integración en motores de búsqueda y en aplicaciones móviles ha contribuido a que la recuperación de la información sea más accesible y rigurosa. Por ejemplo, muchos usuarios pueden pensar que Google funciona como un diccionario, pero lo que realmente hay detrás de la definición de cada palabra que se busca es el diccionario Oxford y el equipo de lingüistas que trabajan. La estrategia más efectiva para crear sistemas de procesamiento del lenguaje natural consiste en obtener información lingüística directamente de textos reales, que incluye tanto lo que se publica en libros, periódicos y revistas, como lo que escribimos en Internet, particularmente en las redes sociales. La ventaja es que esto nos permite trabajar con información lingüística real, qué temas nos interesan, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. El problema es que algunos de esos textos pueden contener prejuicios sobre ciertos temas que no queremos que se propaguen a los sistemas de lenguaje natural. Por eso investigamos en técnicas para la detección y eliminación de sesgos, con el objetivo de crear tecnología lingüística responsable con el fin de avanzar hacia una sociedad más justa. El procesamiento del lenguaje natural tiene una gran importancia estratégica para la Unión Europea. En la actualidad, las aplicaciones a gran escala de esta tecnología están cada vez más dominadas por un oligopolio de multinacionales tecnológicas que cuentan con grandes recursos computacionales. Si queremos universalizar el procesamiento del lenguaje natural de forma que ningún país ni idioma se quede atrás, incluyendo los que tienen escasos recursos, debemos enfocar esfuerzos hacia el ahorro de recursos computacionales, desarrollando algoritmos y técnicas más eficientes. Además, de esta manera, también conseguiremos hacer que el procesamiento del lenguaje natural sea accesible a empresas e instituciones más pequeñas y que sea más respetuoso con el medio ambiente al reducir el coste energético de los algoritmos. Para que los ordenadores realmente lleguen a emular la actividad lingüística humana, que al fin y al cabo es el objetivo último del procesamiento automático del lenguaje natural, tanto lingüistas como informáticos debemos trabajar conjuntamente, y en eso estamos.